Estamos en una serie que le llamamos Las promesas de Dios y el tema de hoy, hermano, es la providencia de Dios. Cómo Dios nos promete proveernos en su tiempo y tener cuidado de nosotros. Entonces, el día de hoy, hermano, estamos en el tema la providencia de Dios. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en todo momento, Señor, tienes el control de cada uno de nosotros. Y como dice tu palabra, Señor, que buscad primeramente tu reino y tu justicia, y todas estas cosas, las cosas materiales, el vestido, la comida, el techo, os serán añadidas, Señor. Creemos en esta promesa de la providencia de Dios. Y no solamente la providencia económica, la providencia en el alimento, en el techo, sino aún en tiempos difíciles, tú siempre eres fiel al proveernos lo que necesitamos conforme a tu voluntad. Dame la gracia, el denuedo para compartir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Usted tenga la libertad, ¿verdad?, de traer agüita, su abanico, porque aunque es diciembre, hoy es un día soleado, ¿verdad? Está bueno el calorcito. Entonces, para que no se duerma, yo le doy permiso que le dé un codazo santo a su hermano. Ah, no es cierto. Cuando lo vea que está así, hermano, ahí te hablan. Pero discretamente, no le va a dar un zap. Ok, ya lo tiene ahí, Mateo capítulo 6, versículo del 26 al 29. Y también quiero que leamos, hagamos una pausa ahí y luego del 30 al 33. Y dice la palabra de Dios: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace una pregunta que la vamos a hacer todos juntos. 1, 2, 3. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sigo leyendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y luego todos juntos del 30 al 33. 1, 2, 3. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Hoy usted está buscando el reino de Dios porque está aquí presente. Mañana es lunes. Mañana traerá su propio ¿qué? Afán. Pero hoy disfrute. Hoy busque la presencia de Dios. Hoy busque alimentarse de la palabra. Hoy busque la coinonía entre los hermanos. Salga de la iglesia. Vaya a comer con su familia. Vaya a pasar un día de bendición. Y mañana Dios traerá esa provisión. Porque cada día trae su propio afán. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Entonces no se preocupe ahorita, hermano, si no tiene para la renta, para la letra, para la tanda, ¿verdad? Para el paguito, para la comida, para los regalos de Navidad. Mire, hermano, Jesús en el Sermón del Monte nos da una lección de la providencia sobrenatural que Él hace. Sin embargo, hermano, yo les dije que las promesas de Dios, algunas promesas
si no es que la mayoría están condicionadas. Di conmigo, condicionadas. Entonces Jesús habla de un cuidado providencial de Dios. Esto demuestra su amor para con la creación. La providencia de Dios, hermanos, no solamente es al ser humano o a sus hijos. La providencia de Dios se manifiesta en el mundo natural, en todos lados. De manera, hermano, que la providencia de Dios viene de dos maneras. Uno, del fruto de nuestro trabajo, de lo que usted y yo sabemos hacer, salimos a hacer cada 15 días, perdón, diario, cada semana, cada quincena recibimos un pago, cada mes. En el caso de mis hermanos que son pensionados, cada mes. Los que a lo mejor solo viven de la pensión del gobierno, cada 2 meses. Pero sin duda que el Señor, de manera sobrenatural y milagrosa, va a proveernos. Pero hay una condición: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A mí me ha tocado, hermano, dar consejerías cuando hay varones que buscan y dicen: pastor, vengo a orar porque tengo este negocio en puerta y porque tenemos esta oportunidad de inversión, de negocio, de trabajo. Y de repente me lo platican. Yo digo: sin duda que el Señor te quiere bendecir. El Señor les bendice, les provee el negocio, les provee el trabajo, pero después ya no vienen. Y les hablo, les digo: hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido? Es que, pastor, el trabajo por el cual se acuerda que usted oró y el Señor nos bendijo, me demanda. Entonces, ¿qué se pierde ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, buscar el reino de Dios y su justicia no solo es venir a la iglesia, esa es parte. Buscar el reino de Dios es que el carácter de Cristo more todos los días aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo, hermano, quiero decirle que como familia, como ministerio, hemos visto la provisión sobrenatural moviéndose en medio de nuestra familia, de nuestros hijos, en años atrás, en la iglesia, cómo el Señor provee, cómo el Señor nos enseña esa provisión sobrenatural. Y sin duda que usted también, hermano, puede experimentar ese poder de Dios, puede experimentar esa promesa de la providencia de Dios. Pero vamos a definir un poquito lo que es providencia. La definición de providencia, hermano, es una palabra que no la encontramos tan común. De hecho, hermano, la palabra proveer, que viene del latín providere, significa etimológicamente es prever. Di conmigo, prever. Entonces, esta palabra de providencia, de proveer, etimológicamente viene de prevención, de la palabra prever o de previsión. Entonces, la palabra griega, cuando nosotros vamos a la raíz etimológica, la palabra es pronoia, así como se escucha, pronoia o pronoia, que significa previsión anticipada. Di conmigo, previsión anticipada. Ok. Todos sabemos acerca de la palabra planeación. Cuando tú tienes un viaje familiar, planeas, ¿verdad? Aunque la planeación es flexible, porque a lo mejor ese día tu salida, el vuelo o tu carro tuvo una falla, un contratiempo, y tu planeación, ¿qué? Se movió. Pero sin duda que todos sabemos lo que es planeación. Un maestro en su trabajo del día, en su labor profesional, para llegar a la escuela tiene que tener una planeación donde él planifica los contenidos, los ejercicios, etcétera, etcétera, para dar una clase. Yo, para venir con ustedes, hermano, tuve que planificar, prever este sermón en la semana. No crean que lo sabemos todo, no. Hay que estudiar, hay que buscar el alimento y estructurar un sermón. Puede ser temático, expositivo, hilativo, estructura. Hay infinidad de sermones. Pero, hermano, antes de poder llegar aquí, hay una planeación, una previsión. Y es lo que yo quiero que usted entienda, que la provisión de Dios
es la antelación, es la previsión anticipada de Dios a tu vida. Es decir, hermano, Él sabe ya qué vas a comer esta semana. Él sabe, hermano, tu necesidad. Él sabe que a lo mejor estás al día. Él sabe que a lo mejor entre el pago de la hipoteca, el pago del, pues ya se viene fin de año, los gastos. Él conoce todas tus necesidades. Él conoce cuando hay recorte de personal. Él conoce cuando a lo mejor hoy no salió en el negocio. ¿Cuántos viven al día de un negocio? Levanten la mano. Levanten. Mire, el Señor sabe que cuando tú vives al día, para muchos dicen la temporada alta para el negocio de estas fechas es temporada alta, pero otra vez estaba escuchando a un hermano, o no sé si era otra persona, me dice, pastor, ya no hay temporadas altas, ya no se sabe. Uno piensa que ahorita diciembre es bueno y no es bueno. Y luego de repente viene la cuesta de enero, febrero y es más buena que entonces ya no se sabe. Entonces, hermano, ¿quién prevé? ¿Quién se anticipa? Dios. Pero condiciona, más buscar primeramente el reino de Dios. Mira, si tú tienes un negocio, que en verdad el domingo sea el día fuerte de tu negocio, puedes buscar una de las misiones para congregarte, pero no faltes, asiste. Pero si tú el domingo lo tienes como día de descanso, yo te invito a que busques, te congregues y busques el reino de Dios y su justicia en tu vida. Y ahorita vamos a ver qué significa buscar el reino, no solamente es congregarse. Ok, entonces la palabra griega corresponde a previsión. Di conmigo, previsión. Entonces, aquí podemos encontrar, hermano, cómo en la palabra encontramos solamente dos palabras acerca de previsión o provisión. La primera está en Hechos 24:2. Vayamos a Hechos 24:2. Le voy a dar lectura y aunque aquí, hermano, no se hable de prever alimentos o prever una necesidad, aparece la palabra previsión. Hechos 24:2. Y voy a leer versión Biblia al día. Y dice la palabra de Dios: cuando se hizo comparecer el acusado, es decir, Tértulo expuso su caso ante Félix y dice lo siguiente: excelentísimo Félix, bajo tu mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz. Estoy leyendo Biblia al día. Y gracias a tu previsión, aquí está Reina Valera. ¿Quién es Reina Valera aquí? Ponle. Dice, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos, di conmigo palabra gozamos. Bueno, esa palabra en griego es la palabra pronoia y no es la palabra jairo de gozo, de alegría, sino cuando vamos a otra versión se lee de la siguiente manera. ¿Ya tienes Biblia al día ahí? Ajá. Si se puede, la voy a leer yo. Dice, Tértulo expuso su caso ante Félix y le dice, excelentísimo Félix, bajo tu mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz gracias a tu previsión. Di conmigo previsión, que tiene que ver a la provisión anticipada. Se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. Bueno, esto no se preocupen si no aparece, usted lo puede buscar en Biblia al día, en Dios habla hoy, en esas versiones, cómo ahí aparece la palabra previsión. Ahora, hermano, traducido esto como provisión, encontramos la misma palabra en Romanos capítulo 13, verso 14. Vaya a Romanos capítulo 13, verso 14. Estoy poniendo todo el fundamento bíblico para llegar a la vida diaria y a la vida cotidiana. Aquí vamos a ver una palabra que tampoco tiene nada que ver con proveer una necesidad, pero aparece la palabra proveáis o proveer. ¿Ya lo tiene? Ok. Reina Valera, si puedes poner primero Reina Valera.
Romanos capítulo 13, verso 14. Y dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no que proveáis para los deseos de la carne. Esta palabra proveáis es la misma palabra, hermano, en griego que yo les comentaba, que es la palabra pronoia. Y esta palabra tiene que ver con que no te anticipes. Claro, en el contexto aquí es anticiparnos a los deseos de la carne, porque a veces así somos, no es el tema. Entonces, la palabra proveáis, providencia o provisión, que es sinónimo de previsión, implica un fin futuro. Di conmigo, un fin futuro. Implica una meta y un propósito definido y un plan para alcanzar ese propósito. Hermanos, la palabra providencia ha llegado a usarse para también significar la preparación, la planificación, el cuidado y la supervisión que son necesarios para alcanzar un resultado o un propósito. Ahora, si nosotros esos conceptos, hermano, los traemos a la provisión de Dios hacia nuestra vida, entonces la providencia de Dios significa preparación de Dios anticipada, planeación de Dios anticipada, cuidado de Dios y la supervisión de Dios hacia nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de providencia, hermano, significa que Dios preserva y gobierna todas las cosas por medio de causas segundas. Es decir, si tú tienes una necesidad, Dios obra esa necesidad en una causa segunda, bajo algo sobrenatural, bajo algo extraordinario, para que tú puedas tener la provisión en tu casa. Te voy a poner esto en otras palabras. ¿Cuántos de ustedes han disfrutado de los milagros de Dios en su vida? La sanidad es una provisión de Dios. El sustento económico es una provisión de Dios para nosotros. Entonces, hermano, el concepto de providencia se utiliza generalmente para describir su cuidado de Dios mediante medios naturales y sobrenaturales. Diga conmigo, naturales y sobrenaturales. En la Biblia encontramos a un hombre que fue provisto el alimento a través de unas aves. En la vida diaria le quiero platicar lo siguiente, hermano. Cuando nosotros, mi esposa y yo, decidimos irnos a estudiar el Instituto Bíblico a Guadalajara, donde mis hermanos vivían allá en esa época, nos encontramos también hace muchos años por allá, en la iglesia matriz de Casa de Oración. Cuando nosotros zarpamos a Guadalajara, renunciamos a nuestro trabajo aquí en Zumpango. Yo trabajaba en una plaza en el estado de Hidalgo, en la sección, la de allá es la 15, y tenía mi plaza como maestro. Mi esposa tenía un trabajo en una escuela particular, pero los dos decidimos abandonar esos sueños, esas metas, por irnos a Guadalajara. Sin embargo, hermano, cuando a mí me liquidaron, llegó el momento en que el dinero se acabó. Yo busqué trabajo de mi profesión y nunca se dio ese trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor nos quería enseñar que Él es un experto en una provisión sobrenatural, milagrosa. Llegamos a Guadalajara, empezamos a estudiar el instituto de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Salíamos, llegábamos a casa a las 3 de la tarde, abríamos un negocio, que pusimos un ciber, pero no siempre iniciábamos bien. El ciber entre las 5, 6, 7 de la noche empezaba a llegar la gente. Entonces, hermano, empezamos a pasar tiempos difíciles económicos. Había días que no teníamos para comer, había días que no teníamos para la gasolina, para el pasaje. Había momentos en los que de plano abríamos el negocio y no entraba nadie. Nadie. Y los que entraban me pedían fiado. ¿Le ha pasado, no? ¿Me puede fiar? ¿Me puede prestar? Mañana se lo pago. Pues bueno,
Pero ¿saben, hermano? Le voy a platicar. Le he platicado, pero habla de la providencia. Yo recuerdo, no fueron uno, fueron muchos episodios de esta manera. Yo recuerdo, hermano, uno en especial que hasta fue bendecido el perrito de casa. Nosotros estábamos, hermano, llegamos del instituto, no había dinero, no había ni una lata de sardina, no había ni para 1 kilo de tortillas, ni para una lata de frijoles. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando había 20, 30 pesos íbamos por medio kilo, íbamos por una lata de frijoles y hacíamos taquitos de frijoles o quesadillas. ¿Cuántos han comido así? No había carne, pero no había ni para eso. Y yo, hermano, recuerdo que me salí, no había nadie, me salí al patio y sin que me viera mi esposa, yo empecé a orar, me hinqué y le dije: Señor, ¿tomé la decisión correcta? Porque cuando veíamos que no había provisión, haber dejado un trabajo, imagínese, hermano, yo tenía en aquel entonces casi 32 horas, casi para el tiempo completo como maestro. Los que son maestros saben que 30 y tantas horas ya es un casi arriba de tiempo completo, de medio tiempo. Mi esposa había dejado su trabajo, habíamos dejado nuestra casa en Pachuca, teníamos nuestra casa, rentábamos allá y no había de comer, pasábamos días difíciles y yo como varón había una ventaja que no llevábamos hijos. Yo creo que con hijos el Señor aún tiene sus tiempos porque no llegaron los hijos. Yo creo que si hubieran llegado ni me hubiera ido a Guadalajara, porque hubiera dicho: no, pues como quiera uno, pero la criatura, como quiera uno pasa el hambre, pero los pañales, la leche. Entonces, bueno, Dios conoce, Dios sabe. No, estando allá en esa oración, yo hinqué y le dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿hicimos bien? Y clarito, hermano, oí que el Señor dijo: entra a tu casa, háblale a tu esposa, siéntense a la mesa y den gracias. Bueno, en ese momento obedecí la voz de Dios. Llegamos y le dije a Abby: vamos a dar gracias. Y Abby se queda así: ¿pero de qué? Le dije: vamos a escuchar al Señor. Hermano, si no me lo quiere creer, está bien, no me lo crea. No, o sea, está en su derecho. El tema es la providencia sobrenatural. Yo agarré a mi esposa, no había ningún plato y dimos gracias. Yo, hermano, les voy a decir algo: dudaba, falta de fe, falta de confianza. Pero el Señor, hermano, no retarda su promesa. Nos quedamos aquí, oramos, dimos gracias y de repente miramos a la mesa y seguía sin haber nada. Ok, va a decir: ¿cómo llegó, pastor? A ver, espérame. No tardó ni 5 minutos cuando llegaron a la puerta de nuestra casa y se oyó yo dije: el abonero. O sea, todavía pensé en algo negativo. Abro la puerta y eran 2 vecinitos, como de 7 y 10 añitos, que eran unos vecinitos. Pero, hermano, lo que traían en la mano era un plato de comida así completo, la guarnición, la sopita y la carne. Y cuando abro la puerta, uno de los niños, el más hablantín, dijo: mi mamá les manda esto. O sea, recibimos, se echaron a correr, ni las gracias nos dejaron de darle. Y de repente el Señor me dijo: ahí está el alimento. Bueno, teníamos 2 perritos, eran los perrijos. Ya los cambiamos, y ahora ya son 3 ya de veras. Estoy hablando. Salimos, no había para croquetas. Ni 10, ni medio, eran perros chiquitos, no creo que eran pitbull, no, eran chiquitos, pero no había ni para eso. Bueno, nos sentíamos mal de que habíamos comido y que ellos no. Pues salimos a caminar a un parque del mismo fraccionamiento. Era fraccionamiento de G, un fraccionamiento de nuestra casa, era un pie de casa, como le llaman, que era una habitación donde yo tenía el negocio, la estancia, el azotehuela, y salimos a caminar. Caminando, hermano, yo recuerdo que mi esposa se ponía de un lado y yo del otro, y le hablábamos a los perros y ahí venían y jugaban, les aventábamos la pelota y todo.
Entonces, de repente yo veo que viene de un lado, vienen dos señoras con unas bolsas de esas como de centro comercial y se vienen acercando hacia nosotros. Entonces, pues cuando llegan hacia mí, me preguntan, ¿es de ustedes los perritos? Yo dije, sí. Y me dice, mire, no me lo tome a mal, pero yo le compré alimento a mis perros y le cayó mal. ¿No me quiere recibir esta bolsa? Cuando abro la bolsa era como 2 kilos de croqueta, y aparte sobres de esos sobres chiquitos de carne. Yo dije, les fue hasta mejor. Hermano, o sea, yo ahí en la noche tuve que pedirle perdón a Dios por mi falta de incredulidad, por mi falta de fe. Pero el Señor enseñándome su providencia sobrenatural. Mira, hermano, cuando tú digas, no está saliendo, ya abrí el negocio y tengas que venir a la iglesia o tengas que buscar de Dios, yo te pido, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá, ¿qué? Por añadiduría. Pero si nos afanamos, si nos preocupamos, si tomamos decisiones precipitadas, hermano, la providencia de Dios es el cuidado y la supervisión general que Dios ejerce sobre su universo y cuánto más sobre sus hijos. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, ¿quieres experimentar la provisión de Dios? Fíjese, hermano, que la provisión de Dios sobre el universo, Él lo sustenta. Él tiene control del día y de la noche. Él tiene control del mar para que las aguas no se salgan y no, hermano, a lo mejor hay un tsunami, a lo mejor hay un huracán, pero Él tiene control porque Él es Dios de provisión. Hermano, y su providencia abarca tanto a malos y buenos. Y ahorita vamos a llegar a la parte de los hijos. Nosotros somos hijos, no somos criaturas. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces, la providencia general de Dios se extiende al mundo natural. Hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 14, ve lo que dice la palabra. Salmo 104, versículo 14. Dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? En otro, me voy a ir rápido porque son muchos versículos. Hechos 14, 17. Y ve lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando del mundo natural. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermano, ¿cuántos de ustedes sabían que hace 5 años después de la pandemia, la Comisión Nacional Estatal del Agua estaban preocupados porque nos estábamos quedando sin agua? Bueno, a los que les gustan las noticias, investigar, a lo mejor supieron. Los que no, dijeron, ni supe, pastor. No, y te la gastas de más. Ah, sí. Pero hermano, llegó un momento en que todas las mayorías de las presas en México estaban por debajo de la mitad, unas secándose. ¿Cuántos vieron que nuestra laguna de Zumpango se secó? Ah, entonces, ¿estaba escaseando el agua? Sí. ¿Y sabía usted, hermano, que había un peligro que yo tengo? En Querétaro hay un hermano que trabaja para la Comisión Estatal del Agua en Querétaro y me dice, pastor, en Querétaro ya se van a prohibir los jardines, ya no va a haber una ley porque nos estamos quedando sin agua. Pero sabe, hermano, que de 2 años para acá el Señor mandó lluvia, lluvia, lluvia. Usted se quejaba, mis goteras, pues bueno, tápele, ¿cómo se dice? Impermeabilice ahí. Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros vimos la provisión sobrenatural con el agua este año? Mi hermano que se dedica a los cultivos, ¿pudiste ver la diferencia de años atrás a estos años? Sí, totalmente, totalmente. En abundancia, amén.
¿Quién dio esa provisión? Dios. ¿Sabe, hermano? Por más que yo riego mi pastito, ya voy a cuidar el agua. Con agua con la manguera, ¿no es la mismo color cuando es la lluvia? Digo, la lluvia no es para que tomemos desagua, ¿no? No es agua potable, es agua que se usa para otros medios, pero Dios es el que provee en el mundo natural. Amén. En el mundo animal, vamos al mundo animal. Salmo 104, estamos hablando de la providencia de Dios, mi hermano. Ahorita que lleguemos a nuestra parte, usted se va a quedar impactado. Salmo 104, verso 21. Vamos a leer hasta el 26. Está un poquito amplio, pero es importante. Vamos a ver la providencia de Dios en el mundo animal. Salmo 104, verso 21 al 27. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Yo no sabía, hermano, que el rugido de león no solamente es para ir por su presa, sino es un rugido pidiéndole al Creador que le dé de comer. Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. Dice: sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Di conmigo: beneficios. ¿Cuántos pueden reconocer sus beneficios de Dios? Amén. Dice: he allí el grande y anchuro, dice, he ahí el grande y anchuro mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. ¿Cuántos han visto esa película? Es una película muy familiar del tigre, del niño que es, ¿cómo se llama? Ayúdenme. Richard, ¿no? El tigre se llamaba Richard. A lo mejor hay imaginación, pero vean, hermano, la forma en cómo el mar está hecho, ¿verdad? Richard Parker. Ah, sí, va, sí. Yo iba a decir Parker, pero dije, a lo mejor me voy a equivocar, ¿no? Pero sí es, sí. Bueno, véanla. La naturaleza. Ahí andan las naves, dice, ahí esté el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Una aventura extraordinaria se llama, ¿verdad? Ve, el Leviatán, hermano, los científicos han encontrado una parte del mar a la cual ya no pueden oír, donde están los monstruos marinos. Y ahí está ese Leviatán jugando en su alberquita. ¿Quién se la dio? Dios. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian del bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan ¿qué? De ser. Y vuelven al polvo. Versículo 29, hasta ahí. Luego no vaya, yo voy a leer el que acabamos de leer de nuestro texto base, Mateo 6:29. Ve lo que dice Mateo 6:29. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Les hago una pregunta, hermano. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro. Mira, los animales son una bendición de Dios. Y si tenemos animalitos, pues hay que cuidar, hay que prever. Pero hermano, ¿qué vale más, hermano? ¿El reino animal o tu vida? Tu vida. No estoy menospreciando el reino animal. No, al contrario, hay que cuidar la creación de Dios. Pero ¿quién vale más, hermano? ¿Usted o un pajarito? Usted. ¿Quién dijo mi cotorrito, pastor? Mi periquito ya sabe hablar. No. Aunque sepa hablar y sepa repetir lo que tú dices, ¿quién vale más? Tú. Y aquí hay una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿En qué sentido, hermano? En la providencia especial que Dios tiene para nosotros. Hermano, Dios, y quiero hablar de la providencia especial. Hay una providencia más especial, hay una previsión, un cuidado de Dios más especial y particular que Él ejerce sobre y en favor de sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Nosotros.
Recuerdo otro, ahí va otro testimonio. Llegó un día estábamos, habíamos salido a buscar trabajo, encontramos trabajo, fuimos mi esposa y yo a la entrevista, pero de repente en la entrevista nos metieron a un montón de personas a un salón y nos dieron una plática motivacional y de repente empezaron ahí a hacer su plática motivacional y pues yo respeto, ¿verdad? O sea, yo no soy mucho de pláticas motivacionales, sin embargo, Dios me ha dicho que respete. Pues atendimos, estuvimos todo el tiempo de la plática y oh sorpresa, el trabajo pues era de esos trabajos donde tú inviertes 10,000 en sus productos y de repente ya recuperas. Pues ni teníamos para comer, hermano, imagínense. Entonces agarramos y nos salimos de ahí, fuimos a ver otros trabajos, empezamos a meter solicitud y de repente nos encontramos así sin dinero, literal, hermano, ni para el pasaje. Nos encontramos ahí sentados en la Plaza Tapatía. De repente yo traía unas playeras y productos para vender. Entonces le dije a mi esposa, mira, pues bueno, para regresar, para comer, me voy a poner a vender. Y empecé a sacar unas playeras, cosas que habíamos traído de aquí, que ella tenía un bazar y nos llevamos ropa, nos llevamos todo para vender allá. Pues es que pues dejamos todo. Y estando yo ahí ya bien feliz, así ofreciendo mis productos a la gente, de repente me llega reglamentos. No, pues ya, ¿para qué les cuento? Ya saben, ¿no? Pues bueno, me dijeron, bueno, si no tiene su permiso, guarde sus cosas, no se las vamos a quitar. Yo, bueno, qué bueno que no me las quitaron, pero no puede vender. Y de repente nos encontramos mi esposa y yo, y me dice, ¿cuánto? Le digo, nada, pero traía como 15 pesos, literal. Le dije, ¿quieres unos chicharrones? Y le digo, pues ahí, y nos compramos nuestros chicharroncitos ahí. Hermano, de repente me habla una tía que ni yo conozco, de esas tías muy lejanas. Una tía de parte de mi mamá que se había enterado que su nieto, porque yo soy su sobrino, pero de nietos a, ¿cómo se dice, no? Tía abuela, gracias. Era una tía abuela de esas que yo nunca vi, y ahora ya la visito, ahora le doy gracias. De esas tías que dices, que sabes que existen, pero no sabes ni quién es. Que se había enterado que su sobrino se había ido a estudiar para pastor, así dijo ella. No me fui a estudiar para el pastor, me fui a estudiar un instituto bíblico. Pero ella dijo, es que mi nieto, estaba orgullosa de que su nieto, sobrino, se había ido a estudiar para pastor, porque mi abuelito, mi bisabuelo, fue pastor. Entonces, nadie de las siguientes generaciones había salido pastor. Había médicos, ingenieros, obreros, pero ningún pastor. Entonces, ella cuando se enteró, le pidió la cuenta bancaria que teníamos y de repente me entra una llamada de esa tía. Hola. Cuando la escuché dije, ah, sí es mi tía. ¡Ah! Dije, habla igualito que las que sí conozco. Me dice, mi hijo, te deposité dinero. Chécale. Y cuando fuimos al banco y vimos la ofrenda, dimos gracias. Porque ahí vimos otra vez la provisión especial de Dios. Amén. Había días, amén. Hacia el Señor, ¿verdad? Amén. Hacia el Señor. Sin duda que el Señor mira nuestro corazón. Sin duda que el Señor examina nuestra vida. El Señor ve tus motivaciones. El Señor ve tu esfuerzo. Y cuando no hay, dice, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Claro, esa provisión de la tía se acabó, pero el Señor siguió proveyendo. Mire, hermano, no fue un año, fueron 3 años de estudio, 3 años aprendiendo a depender de la providencia de Dios. Y te quiero decir algo, hoy seguimos. Cuando entramos a este lugar, hace 10 años, hace 25 años yo vine aquí hicimos una confraternidad de jóvenes, un campamento con otra iglesia y disfrutamos un tiempo y Dios dio una palabra muy específica que este terreno iba a ser una iglesia, que iba a ser un lugar
bendición, no solamente iglesia, sino para la comunidad. Y en aquellos entonces el dueño, ese terreno a él le costó, voy a decir las cantidades porque no tiene nada de malo, le costó 350,000 pesos en aquel entonces, es la hectárea completa. Él la cambió por una cameta de estaquitas y por unos puercos que tenía y aquí está. Pasaron 10 años y todavía no estaba el bicentenario y él empezó a querer este terreno, lo regaló a diferentes iglesias. Pero como era un terreno que estaba en la loma, ninguna de las iglesias a la cual se le regaló este terreno lo recibió y lo supo administrar correctamente. A la iglesia donde venimos se lo regalaron, no sé si se acuerdan de este terreno. Bueno, pues ya se los dije, venimos de la misma iglesia, nuestros hermanos, y el dueño pues pidió los papeles. Bueno, pasaron otros 10 años y empezó el bicentenario. Yo no supe cuándo se construyó, yo estaba en Guadalajara cuando construyeron el bicentenario. Regreso y este hermano me busca porque supo que regresé, abrimos una iglesia y no nos lo regala. Aclaro, no nos lo regala, nos lo pone a 200 pesos el metro cuadrado. Bueno, en aquel entonces eran 2 millones. Y yo, hermanos, este terreno no se dio. Nadie quiso entrarle conmigo. Y yo no tenía. Pasaron otros 10 años y cuando yo pregunté que estaban en 800, 900 mil, 1500, yo dije, Señor, pues va a estar más difícil. O sea, dije, a nosotros no nos lo regalaste. Nos lo dejas en 200. Y lo vamos a ver al dueño y me dice, mira, para ustedes, y no es algo que ustedes sepan, en 400 pesos a la congregación en 400. Hermano, cuando yo voy, hago la cuenta y dije, bueno, vámonos por 1,000, bueno, por 2,000, por la mitad. Y dijimos, bueno, vamos por la mitad, hermano. ¿Sabe, hermano? Es una cantidad de 2 millones que no se han pagado, que la estamos pagando. Pero Dios proveyó a través de que Él empezó a mover. Y cuando menos me di cuenta, llegó unos hermanos y me dijeron, pastor, el terreno de allá ya se armó. ¿Cómo? Hacemos estos movimientos en el Señor, pum, 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 va. Y hoy estamos aquí, de manera que una provisión de Dios. Y sin duda, hermano, que cada mes tenemos que aprender a depender de que va a salir la letra. Y va a salir la letra. Y va a salir. Y cada día, hermano, así se los voy a decir, hermano, esto sin duda que está reservado para el Señor. Pero Dios es el que mueve, Dios es el que provee. Miren, hermanos, si ustedes me dicen, pastor, ¿ya tiene para el auditorio? No. Pero ¿qué quiere? ¿Qué creen? Que sí está proveyendo a través de ustedes. Está proveyendo. Ahora yo les voy a decir, hermano, ¿cuántos de ustedes tienen necesidades en su casa? ¿Cuántos tienen necesidad de una casa? ¿Cuántos Dios ha provisto una casa? ¿Cuántos Dios les ha provisto el alimento? Y a veces, hermano, en verdad nos podemos estar y decir, híjole, hoy voy a ir a la casa de empeño. Yo les voy a decir un error que cometí. Les voy a platicar. Bueno, ya había experimentado la provisión de Dios. Pero un día, hermano, se me juntó la renta en Guadalajara, la semana del pago del internet para el ciber, el mantenimiento. Entonces era una cantidad de la cual no teníamos. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, espera en mí. Pasó un día, 2 días, 3 días, ya debía 3 días de renta. Al quinto día, el Señor me habla y me dice, oye, ¿qué pasó con la renta? Le digo, espéreme, deme chance. Bueno, Dios estaba probando mi corazón. ¿Y qué creen? Reprobé, di conmigo, reprobó, pastor. Agarré, nosotros teníamos 2 herramientas importantes para el instituto y para nuestro negocio, que era, teníamos las computadoras del negocio, la principal, y teníamos 2 laptops, que era la suya y la mía para estudiar y para nuestros apuntes y también para otras cosas, ¿no? Que teníamos.
Entonces agarré y le dije, ¿sabes qué? Voy a empeñar mi computadora. Y agarré y me salí triste, hasta como que sin fe y todo. Y llegué al monte, pero no al monte Sinaí, sino al monte de piedad, al First Cash, para que me entienda. ¿Ah? ¿O cuál es el otro? ¿Cómo se llama aquí? El empeño. ¿Ah? El monte de piedad es allá en la ciudad, pero fíjense, llego. Yo digo, no, pues mi computadora no es tan viejita, no es la nueva, pero pues me van a dar bien. Y de repente me dan 800 pesos, pero ya había firmado. Y yo dije, y me dice, ¿qué pasó? Sí. Digo, ni para la renta. ¿Qué pasó? No confié. Pero no, yo sé que no soy el único que ha dicho, espero en Dios o pido el préstamo. Espero en Dios o me endrogo. Ay, pues tú sabes que ya. Y a veces que buscamos otras salidas y no dejamos que la provisión de Dios venga a nuestra vida. Y sobre todo el contentamiento. Debemos de tener contentamiento. Mire, hermano, si hoy hay para frijolitos, que gloria a Dios. Y si mañana el Señor provee carne, gloria a Dios. Y si esta Navidad a lo mejor los gastos han estado fuertes y sabes qué, hijos, hoy no va a haber pavo, pero vamos a hacer un espagueti y vamos a hacer algo sencillo, un pollo rostizado, pero ¿cómo vamos a qué? Agradecer al Señor. Y si Dios te bendice y tú tienes un poquito más y dices, Señor, pues yo quiero bendecir a otro hermano, yo quiero bendecir a fulano, a sutano. ¿Por qué? Porque el Señor me ha bendecido y porque a través de ti puede llegar la provisión para otro que está esperando en el Señor. Amén. La providencia general de Dios, hermano, es decir, es especial en el sentido de que desciende a los detalles particulares y minuciosos de cada uno de nosotros. O sea, tu necesidad, hermana, es diferente a mi necesidad, pero Dios sí la comprende y sí la entiende. Tu necesidad es diferente a la necesidad de tu hermano, a la mía, pero sin duda que Dios sabe tu necesidad. A lo mejor tu necesidad no es económica. A lo mejor tienes un buen trabajo, pero tu necesidad puede ser emocional. Y la providencia de Dios baja para decirte, no tengas temor, yo estoy contigo, yo te amo. Aunque padre, madre, esposo, esposa te dejare, yo estoy ¿qué? Contigo. Porque Dios conoce los detalles particulares. ¿Quién más nos conoce? Dios. Yo no te conozco, tú puedes tener una apariencia. Luego a mí me gusta preguntarle a los hermanos cuando nos van conociendo y vamos haciendo más amistad y le digo, hermano, ¿cómo a primera vista cómo te hacía, yo te hacía? Y la mayoría decía, bien payaso, pastor. Y le digo, pero no, nada que ver. Bueno, nos podemos ver, nos podemos conocer de manera superficial. Aquí todos venimos con cara de angelito. Aquí todos venimos y aplaudimos y cantamos, pero cuando tú estás cantando, el que conoce tus intenciones, el que conoce tu motivación, el que conoce tu necesidad, ¿quién es? Dios. Desde que te levantas, hermano, ni desde que entras aquí, no, desde que te levantas, desde la noche, Dios ya tiene una provisión especial para ti. Pero ¿cuál es la condición? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si el Señor te confirma y te dice, agarra esa hipoteca, yo estaré contigo, tómala. Pero si el Señor te dice, no tomes esa hipoteca, no es de Dios, no la toques. Si el Señor te dice, mira, hasta para todo, para un negocio, para un trabajo, Señor, esto, Señor, entrégale al Señor. Todo entrégaselo al Señor. Él es proveedor. Hermano, Dios es un Dios de milagros. Hace unos días hablaba con el pastor Chuy y le decía, pastor, deme un consejo. Tenemos esta decisión y estas necesidades. Y le digo, y me dice, ¿y tus hijos cuántos años tienen? Y ya, pues ahí están, mira. Y dice, no, pues tan chiquitos. Y me dice, ora al Señor para que Dios bendiga la iglesia,
para que el Señor provea a través de los hermanos, pero me dice, pero yo voy a orar que si Dios les quiere dar un negocio, se los va a dar. Y yo dije, ¿y cómo oro ahí? Pues pídele al Señor. O sea, entonces no está mal que si Dios provee un negocito extra para nosotros como familia y estamos en la obra, me dice, no, porque a lo mejor del negocio puede bendecir la obra. Y me empezó a dar un montón de ejemplos de pastores que, mira, fulano tiene un negocio y de su negocio bendice la obra. Sutano merenga, dice, dice, pero si Dios no te mueve a ningún negocio, ni le muevas, que lo vas a perder. Lo poquito lo vas a perder. Pero Dios desciende hasta lo más profundo y lo minucioso. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro después de lo que pedimos. Él conoce. Imagínense, hermano, cuando el Señor desde los cielos, cuando yo iba al monte de Piedad con mi computadora y así de, ay, mi hijo. Sí. No, o sea, así diciendo, ay, Dios, no aprendió. Pero a todos nos pasa. Entonces, hermanos, mire, no me voy a meter a la parte económica porque la providencia de Dios no solo se encierra en lo económico, sino va más allá. Aún Dios conoce nuestras necesidades espirituales. Aún Dios conoce nuestras necesidades físicas, pero también Dios conoce nuestras necesidades emocionales. Dios conoce lo que te hace falta. Dios conoce cómo te sientes. ¿Has perdido seres queridos en este año? ¿Sí? Unos no, otros sí. Dios conoce cómo se sienten. ¿Has perdido trabajo? ¿No se han dado los negocios? Tu empresa, tu negocio está bajo. El trabajo hay luchas. Dios conoce todo. Pero Él espera, hermano, que cerremos el año dándole gracias a Él, recordando a Él, buscándole a Él y diciéndole, Señor, como decíamos hace rato, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No es en mis fuerzas, no es en mis capacidades. Fíjense, hermano, yo metí como 10 currículum, 10 papeles, folder a diferentes escuelas allá, porque yo me siento ya muy capaz de dar clases, de ir a estudiar, del negocio, del trabajo, y en ninguna escuela me hablaron, en ninguna. Luego me fui a trabajar, hermano, me fui a trabajar de seguridad en un CEDIS de Walmart, el que está en el Salto allá en Jalisco, el Salto Jalisco. Y pues sí me gusta a mí la acción de seguridad, que trae el radio y todo, ¿no? Pero cuando veía el sueldo que yo ganaba diario, alrededor como de 800 a 900 pesos en mi escuela, entre los dos turnos diario, y acá ganaba 200 pesos, yo le decía, Señor, qué difícil es la vida de un obrero. Y ahora entiendo lo difícil es cuando un obrero o alguien que va al día gana esos salarios. Yo sé, porque el Señor a mí me enseñó lo que es vivir con un salario mínimo. Pero también les quiero decir, hermano, que cuando hay contentamiento y tenemos un salario mínimo, el Señor obra bendiciones. ¿De dónde? No te puedo decir. Ese es trabajo de Dios. Pero hubo contentamiento. Luego de ahí, el negocio pues fue creciendo, pero llegó un año en el que los ciber ya no eran negocio. Había ciber acá, ya teníamos como 4 alrededor y tuvimos que salir a trabajar. Nos hablaron unos hermanos muy queridos y dijeron, Omar, ellos se dedican a la chacharología, pero a lo grande, o sea, ya son máster. Y me dicen, necesito chofer de una camioneta de 3.5, necesito que conozcas la ciudad. Pues yo imagino, yo sé manejar, me gusta manejar aún el Torton, ahí con mi suegro una que otra vez le dije, deme chance de hacerlo para adelante. Nunca pude meter de reversa el tráiler, pero me gusta la manejada. La ciudad, pues imagínate, uno viene de la Ciudad de México, Guadalajara no se nos hizo difícil, el periférico, las calles principales, traía mi licencia de chofer
Y pues dije, cargar, pues no estoy acostumbrado, pero enséñenme a cargar. Y me fui a trabajar, ella se quedaba, me dice, lo único que les puedo pagar eran 1,200 semanales a los dos, pero aquí van a tener comida y van a tener el permiso de ir al instituto, y aquí ya había ropa, si les falta un pantalón, tome un pantalón, si les falta un mueble, yo les doy el mueble, si les falta un refri, o sea, teníamos todas las prestaciones, pero nuestro salario era de 1,200 por los dos, o sea, de 600 y 600 pesos. Y de repente, y cuando terminábamos de descargar departamentos, muebles, y ya estábamos así todos agotados, sudados, llegaba el hermano y me decía, Omar, ¿tú qué eres de profesión? Digo, pues maestro. Pero aparte, no, pues tengo mi maestría. ¿Y qué haces aquí? Y se reía, ¿no? O sea, me lo tiraba. ¿Y sabes qué me decía? Porque él era un señor que Dios le hablaba, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aquí conmigo pasó el pastor fulano de tal, el pastor todos de casa de oración. Dice, así que tú también, dice, a lo mejor vas a ser pastor. Dice, aquí pasaron esos pastores, aquí yo los moldeé porque el Señor me dice, háblales. Era un hombre de Dios. Y llegaba y me decía, ¿y cuánto ganabas? No, pues yo ganaba ya 20 al mes. Y aquí, 4,000. Y me decía, entre los dos, dice, depende de Dios, depende de Dios. Hoy que nos lo encontramos en los desafíos del ministerio y que ya vamos con traje porque somos pastores, dice, ¿te acuerdas cuando trabajabas conmigo? Sí, aprendí, aprendí a andar en el barrio, en los mercados, a ser agradecidos. Amén, amén, porque nunca nos dejaron. Y el día que salimos de ahí, fíjense, el día que nos despedimos para abrir la iglesia en Zumpango, me dieron como 5 trajes, ¿verdad? Completos, camisas, vestidos, zapatos, no nos pudimos traer muebles porque pues nada más era la maleta o la mudanza, todo lo vendimos, él lo recibió y el Señor nos proveyó. Entonces, hermanos, esa es la providencia general. Lo que yo les hablo, lo hemos vivido, hermano. Y no se los digo en vanagloria, sino los digo para que aprendamos a experimentar la gloria y la providencia de nuestro Dios. Hay algunas cosas, hermano, que debemos de tener en cuenta con respecto a la providencia especial de Dios. El fin último, hermano, el fin último de la providencia de Dios no son los beneficios materiales, es algo que yo quiero que quede claro. Dios nos bendecía con alimento para nosotros, alimento para los animalitos que teníamos, las mascotas. Nos proveyó de un refrigerador, nos proveyó de una recámara, nos proveyó de una casa, nos proveyó, hermano, de muchas cosas allá en Guadalajara, hermano, que dejamos y que tenemos allá. Bueno, ya algunas cosas se vendieron. El Señor nos proveyó, pero el fin principal, hermano, no era el beneficio material. Sin duda, hermano, que lo que Dios anhelaba es el bien espiritual de tu vida y de mi vida para confiar plenamente en Él, para depender en nuestra totalidad de Dios. Aunque tú ganes cierto salario que ajuste a tus necesidades, si tú ganas a lo mejor un poquito más y no tienes necesidad económica, no importa, el fin de la providencia natural y sobrenatural de Dios es aprender a depender de Él. Es un fin espiritual. Los beneficios materiales, hermano, pueden llegar a uno como resultado de esa provisión espiritual. Mateo 6:33, vamos a estudiar un poquito este versículo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. El fin último y primordial es buscar el reino de Dios. No es buscar lo material, no, no, no. O sea, porque el evangelio de la prosperidad que nos enseña que vamos a ser ricos no es legítimo, es falso. Ese evangelio es falso. Le voy a decir por qué. Porque muchos de ustedes, me incluyo yo, vamos a ir al día, a lo mejor el resto de nuestra vida.
Otros a lo mejor Dios prosperará sus negocios y serán prósperos, pero con un propósito. Otros más a lo mejor tendrán pues lo necesario, ni más ni menos, pero también habrá pobreza. También habrá gente que vaya al día. Entonces, hermano, el propósito principal es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, si nosotros buscamos el reino de Dios, si buscamos la justicia de Dios, el carácter de Dios en nuestra vida, las bondades de Dios, el congregarnos, el aprender, el conocimiento, ¿qué cosas serán añadidas? Las cosas materiales necesarias. Di conmigo, necesarias. Los lujos también son bondades de Dios, pero no es lo necesario. Entonces tú no estés peleado con Dios si no te ha llegado el iPhone 17. No, no, no. Tampoco estés peleado con Dios si no tienes la Suburban 2026 o no, espérenme, hermanos. Lo que Dios promete es añadir el alimento, el vestido y el hogar, el techo. Y con eso es más que suficiente. Ahora, si tu negocio, tu trabajo te permite tener una vida un poquito a lo mejor, tú puedes tener una vida a lo mejor un poquito más libre financieramente, tener un carro para tu esposa, un carro para ti, tener una casa de descanso. Bueno, si tu trabajo te lo permite tener eso, gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero si a muchos de nosotros no se nos permite tener todo eso, ¿vamos a estar tristes? No, vamos a estar contentos. Mire, hermano, quiere, hágase su casita aquí de campo, y sirve que nos echa la mano para cuidar. Pero hermano, no, las cosas materiales, hermano, de primera necesidad van a ser añadidas, pero no es el fin principal. Hermano, en lugar de preocuparnos por las cosas materiales, nuestro interés primordial es buscar el reino de Dios y su justicia. Sabiendo que al hacerlo, el Señor ha ofrecido respondernos fielmente al pacto de que todas esas cosas se nos añadirán. Se nos van a ser añadidos. Sin embargo, hermano, te voy a decir algo. Muchas veces Dios también va a permitir, di conmigo, ¿quién va a permitir? Dios. Dios. No le eches la culpa todo al diablo. Yo quiero separar. Si yo, fíjense, si yo soy responsable en mi trabajo de llegar temprano, soy responsable en mi trabajo de cumplir con lo que se me manda. Si yo llego tarde y dejo de cumplir y me corren, me dan las gracias en mi trabajo, hermano, ¿quién es el responsable ahí? Yo, nosotros, muy bien, nosotros, de no cumplir. Pero si tú llegas temprano, eres responsable y hay recorte personal, ¿de quién es culpable? ¿El enemigo o Dios? Bueno, no hay ningún culpable aquí. ¿Quién permite? Dios. Bueno, también el enemigo nos puede robar la bendición. También el enemigo se interfiere. Entonces, imagínate, hermano, está mi responsabilidad como ser humano. Está la prueba de Dios que es legítima para el crecimiento, pero también está el ataque directo de Satanás hacia mi vida para hacerme caer, hacerme tropezar y robarme la bendición. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Cuando Dios permita dificultades financieras, ¿cuántos han tenido dificultad financiera? Cuando Dios permita enfermedades u otras pruebas físicas, hermano, fíjense, hermano, usted las debe de considerar como un beneficio espiritual. Como un beneficio espiritual. Mira, hermano, yo te lo voy a decir. Cuando caemos en enfermedad es cuando más buscamos a Dios. Porque a veces en la salud nos olvidamos de orar por Él. Cuando caemos, hermano, en una necesidad económica, entonces sí, ay, Señor, el Señor nos ayuda, y Señor, ayúdame.
Entonces, hermano, muchas veces el Señor va a permitir pruebas, dificultades, llámese financieras, físicas, enfermedad, con propósitos y beneficios espirituales hacia tu vida. Si las pasas, si las apruebas, viene la promesa, viene la bendición. Pero si las repruebas, si hay enojo, si las necesidades financieras en tu casa hacen que discutas constantemente con tu esposa, si las necesidades financieras, las enfermedades hacen que te desanimes, que reniegues al Señor, entonces no estás pasando la prueba. Cuando ustedes llegaron al altar como matrimonio y si no están casados, mi hermano, yo les hago la invitación a ordenar su vida, porque ahí cuando llegamos al altar decimos en la abundancia y qué, y en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Pero cuando pasan los años se nos olvidan, porque cuando viene la escasez, viene el reclamo de la esposa al esposo. Y a veces el reclamo de las esposas no es justo, porque si su esposo sale, pero no hay trabajo, si su esposo se esmera y a lo mejor no llega con un salario que tú quisieras, pero pues llegó con algo, ¿qué debe de haber? Agradecimiento, contentamiento. Está bien, no te preocupes, vamos a administrar esto. Aunque hay necesidades, sí. Hace rato me decía mi esposa, oye, te paso la lista de los vestuarios de Navidad, de que ya pidieron esta cooperación en la escuela, y de repente cuando veo, no, pues sácalos de la escuela. No puedo llegar a decirle eso a mi esposa. Señor, pues tú conoces, ¿ah? Pero a veces, hermano, no entendemos y perdemos la bendición de Dios. No buscamos el reino. ¿Cuántos de ustedes dicen, necesitamos cambiar de carro? Ya le meto más de lo que me deja esto, ¿no? Y estamos, pero a veces ahí es donde, Señor, pues tú conoces nuestra necesidad. Ahí está. Confíen en el Señor. Y si les da bien, y si no, y si les da un carro de hamburguesas, bueno, a lo mejor ese es el plan de Dios. Alguien, no sé si fue aquí. No, ya me acordé, un compañero de trabajo llega y me dice, oye, ando vendiendo un carro. Y yo, ¿cuál es? De hamburguesa. Pero espérame, pero no antes que se rían, o sea, no se queda risa. Yo así bien, y de repente, pues él viene entrado, no, ves de esas hamburguesas, de esos que abajo viene el vaporcito, la parrilla y todo. Y yo me iba a reír, pero como lo vi tan serio, y de repente el Señor me habló y me dice, pues tómalo y pon un negocio de hamburguesas. Oye, ¿sí cuánto? No, pues dame 5. Bueno, a mí se me hizo barato. ¿Qué tal? No se va. Yo dije, y después llegué y dije, Señor, ¿me permites comprar el carrito de hamburguesas? Lo iba a traer para acá. Hay que hacer unas hamburguesitas. Bueno, no sé si esté barato, pero ¿a qué voy con esta ilustración? A veces el Señor pone la bendición a un lado y no la vemos. A veces el Señor no obra de unas maneras sobrenaturales. De repente me vi ahí en mi carrito de hamburguesas y dije después, Mac Omar. Nada. Sucursales por todo México. Bueno, o sea, nos da risa, pero si a ti Dios te quiere bendecir. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de una verdad. Si tú tienes un negocio, honra a Dios con tu negocio. Aparte algo siempre para el Señor. Señor, esto es tuyo. Porque es mejor dar que recibir. Si tu negocio va abajo, tú dices, Señor, yo confío, yo sigo confiando, tú eres Dios. Si tu negocio, hermano, está pasando por una prueba de escasez, está pasando por una prueba económica,
pues ten en cuenta que Dios la está permitiendo con propósitos específicos. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres? O si has vuelto a empezar de cero, o te cambias otro trabajo, o qué sé yo, hermano, pero pregúntenle, hermano, porque en eso el Señor responde y nos enseña. ¿Cuántos hermanos de aquí son jubilados y reciben también, viven de su pensión? Yo quiero decirles algo a ustedes, mis hermanos. Yo sé que cuando recibimos la pensión, al pasar de los años, esa pensión es menos, se alcanza menos, se alcanza menos. Pero también te quiero decir que Dios tiene un cuidado especial de ustedes. Dios tiene un cuidado especial de ustedes. Confíen en el Señor. Pero también el Señor dice que en la providencia especial, en esa provisión especial, hay una cooperación del hombre. Todos debemos de entender aquí, hay una promesa condicionada. La promesa del cuidado de Dios no significa que no debamos tomar acción de no trabajar. No, porque puede decir, pastor, qué bueno, entonces vale, el domingo a la iglesia, el lunes vengo a la iglesia, aunque no ven, yo estoy aquí y no voy a trabajar, al fin que buscad primeramente el reino de Dios. No. La promesa del cuidado de Dios no significa no hacer nada, sino debemos hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Número 1, orar y trabajar. Di conmigo, orar y trabajar. No solo orar, porque hay muchos que nada más oran. No solo orar, sino hay que ¿qué? Trabajar. Y hay muchos que trabajan de más y no oran. Entonces ese es otro desequilibrio. Mateo 6:9. Mateo 6:9. ¿Ya lo tiene? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dándole la gloria a Dios, extendiendo nuestra bendición a Dios. Luego, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego viene la provisión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, ¿cómo va a llegar el pan nuestro de cada día? Bueno, Dios nos ha dado dones, habilidades, talentos, profesiones, oficios a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco que coma. Bien, se lo sabe bien. Entonces, el varón que no quiere trabajar, dice, pero aún quiere comer y quiere comer. No, espérame. El varón tiene que salir ¿qué? A ser proveedor para su familia. Pero esposas, si ambos trabajan, si han decidido que el varón y la mujer trabajen, pues tengan una plena comunicación y no pierdan de vista el primer ministerio, que son los hijos. Los hijos. Si tú has decidido como varón que tu esposa se dedique al hogar, esté en el hogar y atienda, esposas, administren correctamente el recurso que sus esposos les dan. Esposos, si tú sales a trabajar, haz todo tu esfuerzo por el bienestar de tu familia. Antepon las necesidades de tu esposa y de tus hijos primero que las tuyas. Si tú tienes necesidad de zapatos, pero tu hijo también, hermano, yo te voy a dar un consejo: atiende a tu hijo y Dios te suplirá. Pero pastor, pues yo soy el que tengo que ir a trabajar. Sí, pero si tú das, siembras, el Señor te lo regresa y hasta doble. Amén. Atiende las necesidades de tu esposa. Mire, nuestras esposas, sí, no es que gasten más, no, mire, yo le voy a decir algo. No es que gasten más, aunque tú no me dices, no, sí, pastor, ¿cómo no? Es que la ropa de mujer, el maquillaje y todo lo que refiere a una belleza de la mujer es más caro. Mira, tú compras la crema esa de bolsa del mercado y con esa tienes para todo el año y no te preocupa, pero tu esposa no. Pero hay que, esposas, escuchen, porque ya están, ya a veces están así, no, esposas, tampoco abuse.
Tampoco digan, ¿y qué pasó con lo que te di? Pues vino la de Avon, la de Mary Kay, la de Natura y cuál más. Hay otro ahí. Pharmacy, Jafra. Y en todos tiene el mismo. Bueno, esposas, aprendan a administrar. Pero esposos, sean generosos. Mire, los que trabajan, ya viene el aguinaldo. Llévense, miren, administren bien el aguinaldo, pero también sean generosos con sus esposas y con sus hijos. Digo, no es malgastar. Esposa, no se agarren de ahí. El pastor dijo, porque al rato ya no van a querer venir sus esposos. No, lo que yo digo es que debemos de hacer nuestra parte para la provisión. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, habla a los varones, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo he visto, hermano, gente que no es cristiana, que es más proveedor que un cristiano que tiene el mandamiento de Dios. Yo tuve un padre, mi padre no es tan espiritual que digamos, o sea, no es un hombre que predique, no es un hombre que lo vea orando todo el tiempo, no es un hombre hasta a veces, yo lo veo hasta serio, así, rígido, pero hermano, su vida a mí me fue un ejemplo. Él fue un hombre proveedor. Él hasta el día de hoy, hermano, él está repartiendo sus bienes en vida a sus hijos. Y a veces los hijos somos malagradecidos. Yo le decía a mis hijos, mira, si no nos toca nada, ni te preocupes, ni nos vamos a pelear. Pero hace poco yo tuve una plática con mi papá y me dice, mira, te voy a decir algo. El día que yo no esté, en vida yo ya repartí, pero hay cosas que no he repartido. Espero que no lo diga ninguno de mis hermanos, ¿verdad? Pero sobre una propiedad, me dice, el día que yo no esté, tú te vas a encargar de esa propiedad. Y yo dije, pero déjalo escrito, ¿no? Y dice, y me dice, así que, pues haz lo que tú quieras. Y yo así de, ay, Señor, ¿qué hacemos? No, dije, bueno, ahí está. Pero yo veo un padre siempre preocupado por sus hijos. ¿Cómo eres tú como padre? Mire, hermano, hay hijos que no van a dar las gracias. Hay hijos que a lo mejor no nos salieron tan buenos como uno esperara. Hay hijos que a lo mejor están en pruebas, están en el alcoholismo, están en la drogadicción. O hay hijos que se fueron y que hasta para venir a Navidad hay que rogarles, no, ven a pasar, no, luego voy, mamá, y tengo muchas cosas que hacer acá. Pero hermano, que eso no cierre tu corazón a que si un día tú tengas que repartir bienes o ser generoso con tu familia, lo hagas justo, de una manera justa y equilibrada hacia ellos. Y si a ti no te toca, si tú eres el hijo que no te tocó nada y que tu corazón está herido, pues te voy a decir algo. Tú tienes un mayor tesoro que no es material, sino que es celestial. Tienes la mejor herencia, a Cristo en tu corazón. Amén. Yo así les digo a mis hijos, miren hijos, si no les dejo nada, les voy a dejar lo mejor, que es la herencia en Cristo. Amén. Amén. Quiero cerrar. La determinación de Dios en la providencia, lo primero es precaución de Dios hacia nuestra vida. Muchos se apresuran a interpretar lo que sucede como indicaciones del juicio de Dios. En otras palabras, si algo malo sucede, quienes lo experimentan, muchas veces decimos, están en pecado, son malos. Si algo bueno sucede, quienes lo experimentan pueden decir, pues son justos. Pero la Biblia a menudo nos recuerda
que a los justos nos ocurren cosas malas. ¿Qué tal Job? O sea, Job fue probado por la pura voluntad de Dios y porque el enemigo fue y quiso tentar y Dios dijo, a ver, te doy permiso. ¿Qué le quitó a Job, hermano? Primero, bienes materiales. Bueno, no es lo mismo, hermano. En segundo lugar, ¿qué le quitó a Job? Sus hijos. No es lo mismo que te roben un carro a que te roben un hijo. Nunca, ¿verdad? Entonces, no, pastor, no. Pero a Job, hermano, le quitaron sus bienes. Luego a sus hijos. Y luego tercero lo metió en una ¿qué? Prueba de enfermedad. Y todavía sus amigos lo acusaron de pecador. Su esposa igual renegó. No, pobre de Job. Pero la Biblia dice que no hay justo como él. No hay hombre perfecto, íntegro. Job dijo, desnudo vine. Ayúdenme. Y desnudo miré. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Entonces, hermano, debemos entender que todo lo que nos pase, bueno o malo, es la precaución de Dios. Está la provisión de Dios. De la misma manera, no siempre podemos estar seguros si algo es providencial. Deben entender que hay una serie de eventos en el mundo que pueden ser casualidad. Pero también, hermano, otros pueden ser coincidencia. Podemos fácilmente malinterpretar lo que sucede y llegar a equivocaciones o conclusiones, llegar a conclusiones equivocadas. A lo mejor tú puedes decir, no, pues a mí el Señor me está bendiciendo y no, a lo mejor esa bendición no es de Dios, a lo mejor esa bendición es para desviarte, es para quitarte la mira en el Señor. Mira, hermano, que tú digas, ay, me llegó 5 millones a mi cuenta y de repente ya te la están reclamando. Ah, no, a mí Dios me bendijo. No, hay que regresar, ¿verdad? Bueno, a nadie le ha sucedido. Pero habrá cosas que sí son de la providencia de Dios. Habrá cosas de las cuales, hermano, sí no son casualidades. Allá atrás hay un poquito de ruido, ayúdenme. Habrá cosas que no son casualidades ni coincidencias, sino es la providencia de Dios en tu vida. ¿Cuántos a lo mejor están orando por un trabajo? ¿Están orando por algo? Podemos correr el peligro si ignoramos la voluntad de Dios a través de las escrituras. Acuérdense que toda bendición, ¿en dónde se pesa? En las escrituras, en la palabra de Dios. Podríamos concluir que es algo correcto o incorrecto a través de la palabra de Dios. Y número dos, la providencia de Dios o la determinación de su providencia es necesidad de precaución, pero también es necesidad de confiar en Dios. Permíteme, ya me pasé un poquito, pero vamos a este último versículo, estos últimos dos versículos. Mateo 6, 31 al 33. Y si el grupo de alabanza ya puede colocarse, pasar aquí al frente. Y terminamos con estos versículos de nuestro texto base. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por el afán? Yo. ¿Cuántos de nosotros en medio de decisiones que tenemos que tomar? Hace unos meses atrás, ante algunas decisiones que mi padre tomó, pues él me decía, eh, bueno, no sé, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Él me dice, yo te voy a ayudar, sea que quieras para algo para ustedes, una casita o un negocio.
pero tienes que decidir. Y durante estos meses llegué a afanarme. Como que no sabía para dónde. Digo, ay Señor, ¿qué hago? Porque a donde quiera que volteo, aquí hay necesidad en la iglesia. Veo a mis hijos, veo las necesidades en casa, digo, hay necesidad. Veo los negocios y de repente salen muchas oportunidades y de repente hablo con los hermanos, me dice, fíjate que estoy vendiendo esto y de repente me habla un hermano de Querétaro, estoy vendiendo un taxi, ¿no te interesa, pastor? Acá en Querétaro. Yo, ¿pero qué? ¿Tú me lo administras? ¿Y cuánto me da de rendimiento mensual? Y de repente me sale otro hermano, estoy vendiendo esto, ¿no le interesa? Y yo así de, ay Señor. Y a veces caemos en el afán. Y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y bueno, así he estado 4 meses, no he hecho nada. Y ya no hice nada este año. Hace unos días, no, ya es diciembre, no, ya. Le dije a mi papá, en enero nos vemos. En enero voy a verte. Y pero ¿sabe, hermano? El afán daña nuestra salud. La preocupación da lugar a que el objeto de su angustia consuma nuestros pensamientos. Si tú has pasado por ansiedad, estrés, afán, porque no has confiado en la providencia de Dios, tenlo por seguro que tu salud física se va a dañar. Tu angustia consumirá tus pensamientos y estarás pensando en lo negativo, estarás pensando en la enfermedad, estarás pensando en que el negocio va cayendo, que ya vienen los aguinaldos, que ya no hay dinero, que cerramos el año y va a mermar tu productividad y tu salud. Y afecta negativamente la forma en cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, en la iglesia. Entonces, hermano, tú tienes que tener hoy la disposición de confiar plenamente en el Señor. Porque dice la palabra, porque los gentiles, es decir, la gente que no conoce a Dios, busca todas estas cosas. Se mete a negocios que no son buenos. Busca el préstamo, busca la caja, etcétera. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí. Y termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ponte de pie. Yo quiero invitar, si tú como varón, especialmente a los varones, pero si también hay mujeres que se han afanado, que se han estresado, que han perdido el propósito en su vida, que ya no saben si el trabajo que tienen, si es de parte de Dios, que ya no saben si lo que están haciendo o los planes y los proyectos son del Señor. Yo te invito a que pases y que digas, Señor, confío en ti. Ya va a cerrar el año. Estamos a unos días de iniciar un nuevo año, pero no sin antes tú le puedas decir al Señor, Señor, aquí está mi vida. Y yo te quiero invitar, varón, si tú eres uno de ellos, aunque estés sirviendo, porque dice la palabra que buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda primeramente. Busca la ayuda de Dios. Bueno, si no hay nadie, está bien, hay una persona. Buscar el reino de Dios es buscar su ayuda y su justicia. Significa buscar ayuda en Él, saturar nuestros pensamientos con sus deseos, tomar su carácter con modelo y servirle y obedecerle en todo. Los que pasan al frente o los que están pasando, primero reconozcan que han fallado, reconozcan al Señor. Y dice la palabra, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio
mal. Planear, planificar para el mañana es un tiempo bien invertido. Pero afanarse, hermanos, afanarse por el mañana o afanarse por lo que va a pasar, hermano, es un tiempo perdido. Y algunas veces dificultoso notar la diferencia en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Levanta tus manos. Filipenses 4:3 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acciones de gracias. Extiende tus manos hacia el cielo y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Yo, Padre, pongo en tus manos la vida de mis hermanos. Tú conoces, Señor, los planes que tienes de bien y no de mal, Señor. Pero tú también conoces su necesidad. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que tú obres en sus necesidades. Que tú obres en su vida, Señor. Que tu gracia, que tu amor estén en ellos, Señor. Ayúdales. Como varones no es fácil, Señor, ser cabeza del hogar. Como esposas tampoco es fácil, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, si están pasando por necesidad, que primero te busquen a ti, Señor. Aquel que eres experto en ayudarnos, experto en levantarnos, Señor. Aquel, Señor, que tiene la previsión, la precaución y el cuidado, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, entreguen la petición. Yo voy a pasar a orar por ustedes mientras el grupo de alabanza puede entonar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú tomes las necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades de mis hermanos. Tú conoces su necesidad, tú conoces su angustia, Señor. Y sobre todo, Señor, también conoces su pasado, su presente y su futuro. Padre, te buscamos a ti, para buscar primeramente tu reino, tu justicia. Y todas las demás serán añadidas, Señor. Toma las necesidades, Señor. Toma sus necesidades, sus dones, sus talentos, sus anhelos, sus preocupaciones. Toma todo, Señor. Porque Señor, tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, bendice la vida de Dani, Señor. Ayúdale, Padre. Tú conoces los planes. Tú conoces, Señor, Padre, las interrogantes que él trae acerca de los hermanos. Él tiene una responsabilidad familiar y sin duda que tú le has dado ese privilegio de ser cabeza en el negocio. Pero también, Señor, yo te pido que tú le ayudes, Señor, a que no pierda también, Señor, la perfecta voluntad de Dios. Si es tu voluntad, Señor, confirma tu paz, pero también sobre sus necesidades, Señor. Y yo te pido, Señor, que el orden de necesidad y bendición, que tú bendigas, prosperes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por claro, Señor. Tú conoces, Señor, su necesidad, Señor, yo no, Señor, pero tú sí. Si es una necesidad física, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes control. Si es laboral, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres, que tú tomes, Padre, el control de su vida, Señor. Que tú obres, Padre, que tú le ayudes todos los días, Señor. Ven, Señor, ayúdale, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu prosperidad, Señor, esté en él, pero que ellos busquen tu reino, que ellos busquen de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos. Obra, Señor, en ellos. Toma sus necesidades. Toma, Señor, porque ellos traen el día de hoy, Señor, que depositan en ti, Señor. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, ayúdale. En el negocio, en el trabajo, en todo, Señor. En el nombre de Tienes planes para mí, Padre, yo te pido, Señor, un futuro
lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Yo me regocijo en ti, tienes planes para mí. Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre, cumple tu propósito en mí. Yo me regocijo en ti, tienes planes para mí. Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad, mi corazón confía en ti. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre, cumple tu propósito en mí. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. 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 Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los
siempre. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Dile, hermano, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Así es, Señor, cumple tus propósitos en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas que son sí y amén para nuestras vidas, Padre. Bendito eres, Señor. Aleluya. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios, Señor.